Vamos a pequeños parámetros, ¿sale? Sin embargo, es importante saber de cada uno de estos sobre los tipos de glaucoma que se están realizando, manifestando. Bueno, como introducción, el artículo, pues primero que nada nos dice que el glaucoma infantil es un grupo variado de trastornos y que cada uno de estos requiere una atención y una comprensión cuidadosa para evitar la pérdida de la visión, ya sea de por vida, incluso pues de nacimiento. El estándar de atención es la colaboración y la difusión de nuevos avances que se van a habilitar de un sistema de clasificación que está unificado y que es fácil, incluso sea inequívoco y aplicable en todo el mundo. El Childhood Glaucoma Research nos propuso un nuevo sistema de clasificación que alcanzó este acuerdo del Consejo y la novena asociación de. Entonces, ahorita más les voy a ir explicando cómo es que hicieron este consenso para que todas las personas puedan, bueno, todos los médicos podamos llenar adecuadamente este programa. Ok. El sistema de clasificación de la red de investigación de más que nada nos influye en lo que es directamente en el manejo y el tratamiento de todo esto. Y el modelo, les había dicho anteriormente, esto más que nada es para el diagnóstico temprano en los glaucoma o que pueda sospecharse del mismo, pero que no pueda demostrarse. Entonces, para eso es la clasificación. Y los factores que se utilizan para este diagnóstico, pues incluyen presión intraocular elevada, efectos de campo visual, cambios en el tamaño. Pues el sistema de esta clasificación, más que nada recordar aquí lo que nos dice este artículo, que es la forma más simple. Sí, sí. Es su forma más simple y el glaucoma infantil describe aquí lo que es el daño ocular relacionado más que nada a lo que es la presión intraocular elevada, como en todos los tipos de glaucoma, ¿vale? Y aunque esta definición tiene como, más que nada como en común que todos los tipos de glaucoma pediátricos puede aplicarse en la práctica de acuerdo a las variantes entre la presión intraocular. Sin embargo, los cambios glaucomatosos en este sistema siempre se van a hacer notorios. Entonces, aquí agregaron y los marca siempre rosado estos puntos que es importante siempre manejar, que es la presión intraocular mayor a 21, el tamaño de la córnea, mayor a 11 o a 12, dependiendo igual de la edad del paciente, y los cambios en el nervio óptico, ¿sale? La curvatura y la simetría mayor a 0.2, cambios en el disco óptico, recordando que este es en niños menores de 12 años. Para facilitar el uso de este sistema de clasificación o este nuevo sistema de clasificación, nos hicieron este esquema, desarrollaron como este diagrama de flujo para llegar a Gabriel, tu presentación no se ha movido. Está en la primera diapositiva. Otra vez. Voy a volver a compartir. Ahí pueden ver la diapositiva.
Sí, se está viendo un esquema. No sé si eso está mostrando. Ah, sí, va. Es les hablaba de este diagrama de flujo. Lo que pasa es que dice que otra vez conexión de... Este diagrama de flujo más que nada fue como para facilitar el sistema de clasificación del glaucoma. Entonces aquí, más que nada, como lo dije en la diapositiva pasada, los parámetros que se deben de hacer es, bueno, la presión intraocular mayor a 21, los cambios en la córnea, el tamaño del globo ocular y el tamaño de la córnea. Si cumple con alguno de estos parámetros, bueno, entonces hay que buscar un diagnóstico oficial del glaucoma, sí, principalmente que es convertido a postcirugía de catarata, y si no, pues bueno, solamente tratarlo con una sospecha de glaucoma, y así sucesivamente. Si estos pacientes tienen un glaucoma postcirugía de catarata, bueno, hay que buscar las otras causas como lo mencionan aquí. Sin embargo, es importante saber que aquí los pacientes, marca la nueva clasificación, los pacientes con glaucoma pediátrico post-cirugía de catarata puede ser el 50% de ángulo abierto o el 50% de ángulo cerrado. ¿Vale? Y cuando es algún tipo de glaucoma congénito o si tiene alguna historia de trauma, bueno, hay que buscar esto si tienen, más que nada, están asociados a algún síndrome adquirido. Normalmente puede ser Axel Rieger, bueno, se los digo, ahorita más adelante se los digo. Y igualmente en estos, observar si este paciente tiene oftalmo. Si no tiene, bueno, simplemente tratarlo como un glaucoma juvenil. Si no, digo, si sí, bueno, buscar la causa, ¿sale? Si es desde el nacimiento, pues si desde el nacimiento, la infancia, y hacer todos estos periodos de seguimiento, ¿sale? Desde el recién nacido, desde que nos damos Doctor cuenta, Gabriel, hasta... doctor ¿Sí? Gabriel, disculpe, ¿puede Diga. explicarle a los R1 o puede explicarnos a todos qué es lo que se busca cuando se sospecha de glaucoma infantil en los pacientitos? ¿Cuáles son los signos característicos? Ok. Principalmente puede ser oftalmos, uno de ellos que es cuando los pacientes se ven como los córneas color azul o los ojitos colores azules. Ese es el glaucoma congénito principalmente. ¿Vale? Las otras, pues bueno, la presión intraocular, cuando la presión intraocular del niño está mayor a 21, esa es otra de las causas. Cambios en el nervio óptico, o las mismas asimetrías, o más que nada cuando nosotros vemos un paciente que tiene alguna sospecha de algún síndrome, que nosotros veamos con un síndrome, siempre hay que descartar algún tipo de glaucoma. ¿Sí? No sé si a eso es a lo que más o menos se refiere, doctor. Los R1, con esta explicación que dio el doctor, ¿podrían sospechar de pacientes con glaucoma? ¿O leyeron algo sobre glaucoma? R1. Más o menos comprendido. Bueno, su pregunta fue para que nosotros entendiéramos cómo poder detectar el glaucoma en pacientes pediátricos, pero no, realmente no, tampoco de mi parte he investigado sobre eso. Una explicación más sencilla, doctor Gabriel. Pero una explicación para saber cómo diagnosticamos un niño con glaucoma ¿Cuándo se puede sospechar? ¿Cuándo un R1 puede sospechar que un pacientito tiene glaucoma?
Pues a lo mejor cuando le hacemos digitopresión a un niño para evaluar la presión intraocular, podemos sospechar si estos ojitos están algo duros. Bueno, el signo del buftalmo, ¿verdad? Que dijo, es algo característico, pero explíqueles qué es lo que van a encontrar. No sé si pueda aumentar. Ajá. Bueno, hay que ver si es congénito o se desarrolló, ¿no? Por lo general es Sí. congénito cuando es pediátrico. Y hay que ver anatómicamente cómo es el ojito. Está el buftalmo, está cambios en la coloración del ojito que se ve normalmente más azulado. Ujú. Aparte que va a estar endurecido al tacto, vamos a ver que el ojo está endurecido. Muy probablemente el niño tampoco va a tener una visión adecuada, así que vamos a tener signos de ceguera o de baja visión. Y pues creo que eso sería lo más relevante. Bueno, Sí. yo quiero aportar algo. La triada para que nosotros sospechemos que un niño tiene glaucoma, epífora o lagrimeo, también fotofobia y blefaroespasmo. Cuando nosotros tenemos un niño con esas tres cosas, tenemos que buscarle lo que ya dijo Gabriel, que sería el buftalmo, que nosotros vemos la córnea grande, o en otras literaturas lo refieren como ojos de buey. Pero principalmente para tener una sospecha es lagrimeo, blefaroespasmo y fotofobia. Bueno, ahí solo lagrimeo y epífora es un poquito, no es lo mismo, ¿ah? Pero sí, esa es una triada muy importante. Hay que diferenciar entre la edad. La edad es lo que nos va a decir si es congénito o juvenil. Y sobre todo hay que recordar la megalocornia. Es algo muy importante que hay que tomar en cuenta. Y como dice, ¿no? Las estrías de Hub son importantes. No confundir con las estrías de Box, de queratocono. Y usualmente las valoraciones, como bien dijo Manu, el niño no va a colaborar y muchas de estas van a ser bajo anestesia. Muy bien, todo se complementa. Con eso los R1 pueden tener una idea. Ya en el camino van a ir aprendiendo y detallando más, perdón. Pero gracias por la Perdonen, participación de todo. Ajá. perdonen, hasta ahorita me conecté sobre una pregunta. Estaban hablando de las estrías de Huff y la de Vogt. ¿Qué diferencia hay entre cada una? Las estrías de Hub son las que se presentan en glaucoma congénito, doctora. Son usualmente horizontales. Y las estrías de Vogt son verticales y son las que se ven en queratocono, pero la diferencia es que es en queratocono avanzado. Y ambas, bueno, las estrías de Hub son una rotura en la membrana de Descemet, si no estoy mal. Sí, así es. Sí. Es importantísimo esta triada porque la verdad es que no necesariamente van a tener buftalmos. Con que ustedes tengan un paciente que llegue con blefaroespasmo, que lleve con fotosensibilidad, es bien importante que descarten un glaucoma congénito aunque no tenga el buftalmos. O sea, no es normal que un niño lagrimee, que un niño tenga blefaroespasmo y que un niño tenga fotofobia. No es normal. Entonces, aunque no le vean ustedes el buftalmos como tal, es importante que descarten un glaucoma congénito. A este niño se le hace examen bajo anestesia general, se le toma la presión, se le ve el fondo de ojo, etcétera, etcétera. Aunque el fondo de ojo, ya saben ustedes que el nervio óptico no necesariamente está dañado, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir por qué? Bueno, cuando son glaucomas de edad temprana congénitos, normalmente es porque no tienen mucho tiempo con una presión intraocular muy elevada. Simplemente bueno, son poco como menor de 25 milímetros de mercurio. Y además por la misma anatomía del pediátrico, ¿no? Es por la elasticidad del ojo, ¿verdad? Realmente, si tú tenés un buftalmos, quiere decir que ya tuvo bastante tiempo con la presión alta. Entonces, el nervio óptico no se daña tanto, no se observa tanto el daño por la elasticidad del globo. De hecho, un dato importante, si un paciente que ustedes lo ven con una miopía, ¿qué les digo? De -1 este año,
y al año siguiente tiene -3, -4, podrían pensar en un glaucoma también, porque la presión hace que el ojo se estire y se agrande. O sea, no es normal tampoco que un paciente miope suba tantas dioptrías de un año para otro, ¿verdad? Es bien importante eso también. Bueno, eso es todo. Buenas tardes, ni los saludé. Muy bien, entonces, continuando sobre, más que nada, hablando sobre el glaucoma tras la cirugía de catarata, aquí nos habla de que pues se pueden desarrollar después, como lo dice, después de la cirugía. Se incluyen todos los tipos de catarata, ¿vale? Ya sea congénita o etiológicas, dependiendo de cualquier tipo de catarata en los niños. Y el glaucoma, más que nada, aquí puede como subcategorizarse, es lo que menciona el artículo, según ya sea los hallazgos a la gonioscopía, que puede ser, como les explicábamos, de ángulo abierto, ángulo cerrado, un 50%, 50-50. Entonces, aquí lo que el artículo más que nada nos intenta decir es de, siempre después de una cirugía, este niño está en AFACOS, pues hay que hacer su colonoscopía, evaluar completamente cómo están, o supongo que es durante el evento quirúrgico, si no estoy mal, doctora, que es lo ideal, siempre evaluar a estos pacientes. Claro, sí, claro. Sí. ¿Vale? Entonces, por eso justamente nos lo marca así en rosadito esta parte de la tabla, para nosotros tener en cuenta nuevos puntos sobre la clasificación que nos marca. Ahora, cuando están asociados a, pues, probablemente a estrabismo, bueno, si este paciente no se ha sometido a ningún tipo de cirugía de catarata, o incluso si este paciente tiene catarata, el glaucoma se puede clasificar según lo que es la presencia de cualquier afección, ya sea sistémica o incluso ocular, relevante, que sea adquirida o no adquirida, presente al nacer o no, ¿sale? Y si el trastorno de este puede ser predominante a algún síndrome adquirido o sistémico con alguna manifestación ocular. Más que nada aquí lo que el glaucoma pues, se clasifica como un glaucoma asociado a una enfermedad o un síndrome sistémico no adquirido, que es como lo menciona el artículo. Entonces, lo más principal es que lo menciona aquí, pues es como les había mencionado anteriormente, el síndrome de Marfan, el Weissenbacher-Salles y el síndrome de Stickler, que estos son los más importantes que hay que buscar en los pacientes que sospechamos de algún tipo de glaucoma, y más si están asociados a algún tipo, a cualquier tipo de estrabismo. ¿Vale? Sí, ahí solo te iba a hacer un comentario que lo que más se observa es el síndrome de Sturm-Weber. Ese es el síndrome que de estos que estás mencionando aquí, ese es el que más vas a ver más en la clínica. Síndrome de Marfan también, y pues no digamos la trisomía 21. Excelente. Ahí la rubiola congénita, ahí es el TORCH, ¿verdad? Sí. No vean solo como una rubiola congénita, sino que es un TORCH. Y ahora hay nuevos estudios que es Zika también. El Zika es un virus que se enteraron ustedes que vino a hacer daños aquí en Latinoamérica terribles, ¿verdad? Entonces hay microcefalia y tiene las mismas características de un TORCH congénito. De hecho, hasta es más dramático ver a un niño con síndrome de Zika. Entonces, dentro del TORCH, recuerden siempre ahora agregar examen de Zika, ¿verdad? Okay. Doc, tengo una pregunta aquí. Si nosotros tenemos un pacientito con sospecha de glaucoma, evaluando la tríada, ¿sería ideal mandarlo a genética para descartar cualquiera de estos síndromes? Más que nada, ya sea un Stickler, un Weissenbacher-Salles, Marfan. Claro, sí, lo que pasa es que son características, estos que estás mencionando tienen características muy obvias oculares, ¿verdad? Yo de hecho acabo de tener una niña que tenía los cristalinos lujados y cabal temporal superior, cabal clásico, síndrome de Marfan, y no tenía, ¿verdad? Entonces, la verdad es que sí, tú ves un paciente
Y si tiene un síndrome, sí ves clásico que tiene un síndrome. Pero está muy bien que si tienen la posibilidad, después sí lo puedes mandar a genética y pues ya se les pueden hacer los cromosomas y todo eso. Es muy válido. Doctora, disculpe, para la prueba de sí que es anticuerpo o PCR lo que se hace aquí. IgG, IgM le haces. ¿Verdad? Ya depende de qué método utilicen, pero con que tengas IgG, IgM es suficiente. Gracias. Gracias. Entonces, de los que son los glaucoma asociados con alguna anomalía, más que nada de las no adquiridas, el artículo nos dice que cuando este tipo de glaucoma se desarrolla sin ningún tipo de antecedente de cirugía de catarata o en un contexto de algún tipo de afectación, ya sea pues, no adquirida, normalmente se va a clasificar como un glaucoma asociado con anomalías oculares no adquiridas, como lo veíamos en el esquema. Y esto, pues lo que va a incluir es todos los hallazgos sistémicos principalmente. ¿Vale? Y más que nada, como yo mencionaba la doctora, pensando como en el aspecto de ¿cómo se llama? Axenfeld-Rieger, ¿vale? O la anomalía de Peters, que también es muy frecuente que hay que buscar en este tipo de glaucomas. Más que nada, no hay que como subcategorizar respecto a la fisiopatología del glaucoma, sino que esta anomalía siempre debe de clasificarse al inicio de que nosotros lo evaluemos, ¿vale? De que nosotros demos el diagnóstico por glaucoma antes, más que nada, principalmente antes de una cirugía de catarata. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a ayudar a distinguir si es por la catarata o no es la catarata. Eso es lo que nos menciona el artículo. Por eso nos manda todos estos tipos de glaucomas asociados. ¿Sí? Principalmente, bueno, no sé si el paciente que usted vio puede ser asociado con la ectopialitis, que dijo que no era un Marfan, pero muchas veces pueden ir asociados a Marfan, ¿no? Sí, la verdad es que la niña no tenía ninguna característica de Marfan, podía ser ectopialitis, así es. Uh-huh. La ectopialitis casi no la ves bilateral, fíjate. Perdón. La ectopialitis casi no la ves bilateral, es la... Okay. Es normalmente sí, unilateral. Exactamente, así es. Y ella tenía bilateral. Uh-huh. Órale, qué buen caso. Sí, muy bonito. Y de acuerdo a las que son de los glaucomas asociados, las condiciones adquiridas más que nada, pues nos dice el artículo que se desarrolla debido a pues, alguna afectación presente normalmente desde el nacimiento y se va a clasificar como un glaucoma adquirido. Y además se clasifica también en los hallazgos hasta aquí de la gonioscopía, ¿vale? Como el glaucoma de 50% de ángulo abierto o 50% de ángulo cerrado. De hecho, realmente no se mete mucho el artículo como en esta parte no hay muchos cambios, solamente lo más que le aumentó es hacer la evaluación de la gonioscopía en el 50% y 50% por ángulo abierto o cerrado. En este caso también es importante, según el artículo que decía de que también se incluye en esta clasificación asociado con condiciones adquiridas al glaucoma iatrogénico, o sea, el que muchas personas pueden causar, que es cuando prescriben medicamentos con dexametasona o esteroide a los pacientitos, que eso es frecuente, ¿verdad? Que nos llegan pacientes que les dijeron los de la farmacia, usa esta gota y empezaron a usar dexametasona combinada con antibióticos y dañaron el ojito, ¿verdad? Sí, esa sería clasificación de glaucoma por esteroides, ¿verdad? Que eso es severísimo. Regresa el otro slide, perdona, hubo una cosa que les iba a comentar y ya no me dio tiempo. Donde dice microftalmos, el otro creo que es tu otro slide.
Aquí está. ¿Qué diferencia hay entre microoftalmos y nanoftalmos? ¿Y qué creen ustedes que debería de estar ahí, microoftalmos o nanoftalmos? ¿Qué piensan de eso? Es para que lo analicen. ¿Alguien sabe la diferencia entre nanoftalmos y microoftalmos? Bueno, microoftalmos es que todo el ojo es pequeño. Y nanoftalmos es que el ojo es pequeño, pero el cristalino es de tamaño normal. Entonces, en todo caso, aquí en este artículo debería decir nanoftalmos, porque el cristalino me va a obstruir el flujo de humor acuoso. Entonces, ahí es la salida que vamos a tener la presión elevada, ¿verdad? Entonces, aquí esta tablita o esta parte fue la que yo creo más me gustó del artículo porque habla más que nada de lo que es el glaucoma congénito primario y también sobre el glaucoma juvenil. La diferencia aquí, bueno, más que nada nos dice que desarrolla la ausencia de las afecciones que van siendo adquiridas a las no adquiridas, como mencionábamos con oftalmos o que tuviera alguna de las tres que ya mencionamos, que se va a definir como un glaucoma congénito primario. Y la clasificación principalmente se da desde el nacimiento hasta los primeros 30 días de edad. Y la aparición infantil es desde el primer mes o desde los primeros 30 días a los 24 meses. Y la aparición ya tardía es mayor a los 24 meses de edad. ¿Vale? Entonces es importante esta parte para nosotros saber diferenciar el tipo de glaucoma que estamos tratando o estamos diagnosticando. Y esto se debe como a un trastorno de una goniodisgenesia primaria, más que nada. ¿Vale? Es importante saber que todas estas anomalías oculares son totalmente de una inserción pues alta o mala inserción del iris. Y en el glaucoma de ángulo abierto juvenil, como nos menciona aquí, se desarrolla pues, es totalmente de una forma aislada de cualquier condición, ya sea adquirida o no adquirida, sin ningún tipo de agrandamiento ocular o con un ángulo de aparición ya sea normal, de ángulo abierto. Y por lo general se dice que se puede diagnosticar en una edad un poquito más temprana, sin embargo se considera, el artículo lo menciona, con una epidemiología de un aproximado entre los 3.5 y 4 años de edad, que puede extenderse incluso hasta los 30 o 40 años de edad. Y después, obviamente, este glaucoma ya se clasificará como ya, o sea, un glaucoma de ángulo abierto, un glaucoma de ángulo cerrada, pero ya en una edad más, bueno, una edad adulta. Y esta parte del artículo se me hizo muy interesante, ya que los doctores Robson, Harley, y hacen todo este registro para nosotros poder tener en cuenta qué tipo de glaucomas son los que se están manejando a nivel mundial, ¿vale? Entonces nos dice que este glaucoma tiene un registro como objetivo superar el desafío común y los estudios de un trastorno ya sea totalmente raros en un tamaño de un estudio pequeño. Y este registro actúa como en una base de datos que centraliza y alberga todos los datos clínicos y se van llenando por todo con el fin de que sea en todo el mundo, pues, el registro. Y alcanza
logro internacionalmente para este sistema de la clasificación. Entonces, estas tablitas, al momento, miren, sinceramente, al momento de hacer el registro, porque cuando yo lo quise hacer, me pide cédula profesional y toda esa onda. La verdad no lo hice. Pero aquí lo importante es cómo poder ir llenando las tablitas, ¿vale? Como toda historia clínica, pues bueno, nos piden datos personales, edad, si tienen algún tipo de antecedente. Y ¿se sigue viendo mi diapositiva? Sí. Sí, sí se ve. Gracias. Pues, pero Entonces, las letritas no. es que eso es lo que trato de hacer, como que un zoom, pero no sé por qué no me deja. No, fíjate que no, pero más o menos, a ver, dice como que empieza con el número que cabal dijiste, ¿verdad? Tu número Ajá, de exacto. PI. Luego Sí, dice sí, número sí. de paciente. Sí, sí Así se es. lee. Bueno, se intuye. Bien, entonces vamos a ir metiendo todos estos datos y bueno, los datos de tanto familiares del paciente, pues porque son niños, tanto como del pediátrico. Edad, fecha de nacimiento, si padecen de alguna enfermedad o algún antecedente anteriormente. En este tipo, pues bueno, ya las características sobre algún tipo de cirugía de catarata o si no ha tenido cirugía de catarata, qué ojo, categorizar la catarata. Bueno, más que nada, pues esto obviamente lo está haciendo el médico, ¿no? El que está haciendo el registro. Es por eso que solamente, de hecho, cuando uno entra, por eso te pide la cédula profesional, porque debes de ser médico para poder llenar totalmente este dato y sea 100% veredicto. Y bueno, este está bueno. Cuando hace uno la laparoscopía, pues mete la cirugía de catarata, evaluar pues aquí el tipo de ángulo que observamos, que si fue ángulo abierto, ángulo cerrado. Solo aquí me queda un poquito de duda, la verdad, por saber cómo lo vamos a clasificar, si vemos las estructuras en los ángulos o solamente lo pones, es ángulo abierto o es ángulo cerrado. Pero bueno, yo creo que entrando realmente bien a la página es como podríamos saber. Y Sí, obviamente, sí. sí, seguramente lo que tú dices, ¿verdad? Que entrando ahí a la página te va a preguntar si ves inequias, ¿verdad? Si ves la malla trabecular anómala, todo ese tipo de cosas, seguramente sí lo preguntan. Sí, porque veo que ahí como que se puede deslizar y seguramente ahí te trae más opciones sobre qué es lo que tú puedes ver, ¿no? Algunos acápites aparecen con opción de selección, ¿verdad? Y otros aparecen abiertos. Sí. Ahí donde está como lo azulito, yo creo es como para poder deslizar lo que puedes encontrar. Y el tratamiento, aquí importante, porque aquí también nos habla sobre tanto el tratamiento como el seguimiento. ¿Qué tipo de tratamiento hemos iniciado? ¿Sale? Si es monoterapia, si es terapia, una triple terapia, todo dependiendo si estos pacientes han sido, se incluyó válvula o no. Todo esto es importante saber tratamiento que vamos llevando. Y si ustedes lo ven, es desde la primera visita a los 3 meses, 6 meses, 12 meses, y de ahí ya se salta hasta los 2 años, 3 años y 4 años, que es como lo hace la clasificación de este nuevo artículo. ¿Vale? Ya no, después del primer año, ya no se cita hasta dentro de un año, y así se va hasta cumplir los 4 años. Sin embargo, no sé, Doc, usted cómo ve, en caso de que tuviéramos un paciente así, ¿cómo le daría a usted seguimiento?
No, seguro, todo glaucoma tiene que ser cada 3 meses. No, eso no, no puedes citarlo al año, definitivamente que no. Yo creo que lo hacen porque digamos que ya los tienen controlados, digo yo, y que pues sí los han de ver cada 3 meses, solo que no lo quieren apuntar. Intuyo, no, no creo que los dejen cada año, la verdad. No, no creo que cometan ese error, la verdad. Muy bien. Y Sí, bueno, hay que verlos cada 3 meses, seguro, seguro. Ujú. Y de hecho hay que sacarle OCT y ya saben ustedes que los gringos hacen esos estudios cada 3 meses. Nosotros porque estamos en un país tercermundista lo hacemos, digamos, yo trato de hacerlo con mis pacientes cada año, ¿verdad? Pero en realidad, si ustedes leen y nos basamos en libros y en estudios, el OCT, la perimetría debería de hacerse cada 3 meses. también igual, aunque sean niños. Sí, igual. El tratamiento es igual en niños que en adultos, sí. Con niños con más razón, por lo mismo que te digo de la plasticidad perdón, de la elasticidad del ojo, ¿verdad? Entonces, probablemente no, sube la presión y no te des cuenta, pero un OCT, un ultrasonido para ver el diámetro, una buena refracción, te puede dar una gran idea de realmente si ese ojo está creciendo más de lo normal, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la perimetría ahí no se aplicaría en niños, ¿sí? No. La perimetría no se aplica en niños. Es muy difícil que un niño te pueda hacer una perimetría. De hecho, un adulto, bueno, yo hice una perimetría y no me salió muy bien. No, la perimetría es un poco complicada hacerla, la verdad. Entonces, en niños también, pero digamos que es como que un protocolo que tú tendrías. Hay niños, olvídate que yo tengo que de 5 años ya maneja mejor un celular que no sé quién. O sea, depende también del paciente, ¿verdad? Es que no, yo me quedo sorprendida de eso, de verdad, cómo son capaces de hacer esas cosas, pero a lo mejor imagínate ahora con esos juegos aquí que ponen que pasa un muñequito aquí, que pasa por el otro y son capaces de atraparlos, no sé, de repente sí te puedan hacer una perimetría. Yo, gracias a Dios, casos así de glaucomas juveniles, no he tenido muchos, gracias a Dios. Sí, glaucomas congénitos sí, pero pues como oftalmos o estos que les comentaba, pero regularmente los mando con un glaucomatólogo que los siga porque pues tienen un mejor manejo ya el glaucomatólogo, ¿verdad? En Chiqui, Y en bueno, como jornada se ven conclusión, pacientitos. Ah, sí, hay muchos pacientitos, sí. aquí me están asustando todos. No, pero sí, tienes que hacerle todos los estudios, ¿verdad? El ultrasonido y es bien importante, pero como les digo, cuando estamos en un área que no tenemos para hacer ultrasonido, si no colaboran para hacer una perimetría. De hecho, yo hice perimetrías así, de esas que son que pones una sábana ahí en tu clínica, pones un punto en el centro y vas marcando puntos y hasta el niño te podría decir si lo veo o no. O sea, de verdad, y de esto hay un mundo de qué hablar. Sí podrías hacer ese tipo de perimetría más como, digamos, más o menos para saber cómo está tu paciente. Y bueno, como conclusión, el artículo nos menciona realmente así, que este sistema de clasificación por glaucoma infantil se ha desarrollado para unificar la nomenclatura a través del criminológico y sistemáticamente accesible, y que este sistema se alcanzó un acuerdo de este consenso y ha sido totalmente adoptado por la comunidad estadounidense de la oftalmología, implementando la investigación de los resultados de estudios sobre la incidencia y artículos de revisión. Y pues, sería todo sobre este hermoso artículo. Espero les haya gustado. Sí, estuvo bonito. Gracias. Está interesante el artículo, lo único que hay que hacer es siempre enviarlo en el grupo de ustedes, de residentes, para que todos lo puedan leer y puedan participar, ¿verdad? Ok. ¿Alguna pregunta o comentario de los demás?
Bueno, gracias. Entonces pasaríamos a la siguiente clase de segmento anterior. Vale, bueno, a mí me tocó la revisión del artículo, entonces busqué algo diferente para segmento anterior. Encontré este artículo que nos habla de la pupiloplastia endodiatérmica, ¿verdad? Un método novedoso para realizar la reconstrucción de la pupila en el caso de alguna alteración. Vale. Entonces, yo voy a quitar esto. Como que- Entonces, bueno, tenemos diferentes causas de anormalidades del iris y por ende de la pupila. Estas pueden ser traumáticas, congénitas o iatrogénicas. En el que hay unos casos que afortunadamente he tenido el gusto de ver y otros casos que pues copié de alguna bibliografía. En este caso nos marcaba que estos 3 son casos congénitos. Síndrome de Axenfeld-Rieger, que se llegó a tocar en el tema de Gabriel, que es un síndrome que nos puede dar glaucoma, ¿verdad? Y tenemos este otro que es un coloboma, que lo vimos en la primera clase de talmopedia, me parece ser. Congénitas, esas serían, ¿verdad? Por trauma, tenemos diferentes causas, ¿verdad? Estos 2 son casos que llegamos a ver por trauma, donde pues vemos afectación del iris, ya sea por una protrusión del mismo, ¿verdad? Que va a estar sellando lo que es la herida corneal. Y por ende va a tener una correctopia porque protruye a través de esta. O iatrogénicas, ¿verdad? Este es un paciente post cirugía de catarata por una POSIX. Y este es un paciente que tuvo una pequeña discoria a través del tubo de una válvula de Ahmed, que pues está aquí. Esta no se ve mucho, pero ahí está el tubo. Entonces, estas son las diferentes causas que pueden dar alguna afectación del iris o la pupila. Hay que recordar que la pupila juega un papel muy importante en la función ocular, en la transmisión de luz y, por supuesto, ¿por qué no?, en la estética. Entonces, alteraciones en esta pues, nos pueden dar pues, los siguientes síntomas como pérdida visual, aberraciones ópticas, fotofobia, destellos visuales o alteración de la visión nocturna. Muchos de estos síntomas pueden causar graves discapacidades que impactan significativamente en la calidad de la vida de los pacientes. Además de que llegan a dar cierto aspecto psicológico, ¿verdad? Aunque uno pues puede decir, bueno, pues a lo mejor no se nota mucho o uno no se fija pues, en la pupila del compañero, ¿verdad? Pero psicológicamente el hecho de que tú sepas que tienes algo diferente a los demás, pues juega un papel muy importante. Y pues afecta la confianza y autoestima, sobre todo si los pacientes llegan a ser pues niños, como hemos estado tratando y hablando. Entonces, hay diferentes métodos de reparación de afectaciones en la pupila o en el iris, ¿verdad? Como en los casos de la iridodiálisis, donde pues la reconstrucción de esto pues son varios aspectos que hay que ver. Se puede lograr mediante un cierre directo de los defectos del iris y bueno, intentar volver al sitio, ¿verdad? Como podemos ver aquí en este esquema de iridodiálisis tomado directamente del libro de segmento de la academia, o el uso de algún tipo de prótesis de iris, aunque, bueno, hay ciertos aspectos que hay que ver en estas prótesis, sobre todo pues si son completas. Y bueno, aunque a veces es desafiante hacer este tipo de abordaje quirúrgico, pues se prefiere reparar por todos estos síntomas y temas psicológicos que puede llegar a causar en el paciente, ¿va? El hecho de que tenga una apariencia distinta, bueno, que el paciente lo sepa. Entonces, pues, lo que uno tiene que ver en cuanto a la reparación de la pupila o del iris es pues ver los temas básicos, ¿no? Que sea una pupila centrada, que tenga esta forma redonda y que sea simétrica a la contralateral. Ya tomar en cuenta que también un iris que esté ya afectado por algún tipo de trauma o por una disginesia, probablemente su función de dilatar y contracción pues sea un poquito difícil, inclusive de posterior a la reparación quirúrgica, pero lograr
llevarla a tener una forma y tamaño pues redondo, es lo que uno debe de buscar, ¿no? Así como esta, ¿no? Aquí les puse mi ojo. Entonces, bueno, son varios temas los que hay que ver. Aquí hay pues diferentes métodos de reparación, ¿verdad? Generalmente se suturan con puntos de polipropileno de 10 ceros o 9 ceros, con una aguja larga o curva, dependiendo la preferencia. En este caso, lo que leí es que se prefiere una aguja recta, larga, para poder maniobrarla. Todo dentro de cámara anterior y sacar la aguja, es decir, no estar jugando con la aguja dentro de cámara anterior para evitar dar algún llegue al endotelio o simplemente lesionar aún más lo que es el iris, ¿verdad? Entonces, el logro del centrado, pues, o la pupila redonda, es diferente y desafiante, sobre todo cuando hay pérdida del tejido, como podemos ver aquí. Pero pues para esto uno debe elegir ya sea si quiere hacer un cierre primario o de plano pasar a este tipo de prótesis de iris. Estas prótesis en algún punto llegaron a ser muy famosas, sobre todo en el país de nuestro compañero panameño. Ahí había un oftalmólogo que ofertaba lo que era cambio del color de iris, cambia, no sé, a tener este color azul, no sé, un dios nórdico con iris azul. Entonces, posteriormente este tipo de cirugías se llegó a ver que, como bien nos estaba comentando nuestro compañero, llegaban a desarrollar un tipo de glaucoma, algo así como lo que nos explicaba lo que pasaba la doctora con el cristalino, pues lo mismo pasa con este tipo de prótesis. Llegan a ocluir lo que es la malla trabecular y por ende la salida del humor acuoso. Y bueno, llegaban a obstruir esto y por ende nos daban glaucoma. Pues lo mismo aquí, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta todo ese tipo de situaciones. Hay unas prótesis que no son tan... no son completas, son parciales, entonces hay menos riesgo de que llegue a ocasionar esto, ¿no? Lo que pasó con el doctor panameño es que él lo quiso hacer muy comercial, entonces prácticamente lo que hizo fue desarrollar tipos de prótesis que, pues como no hacer el trabajo tan personal, sino que las hacía como genérico, en masa. Entonces no calzaban bien al momento de ponerlas en los pacientes. Las que son más personalizadas evidentemente son más caras y bueno, no todos los pacientes pueden llegar a tener esto. ¿Verdad? Entonces aquí vamos a quitarle el audio a este video. Entonces, por ejemplo, este es un video que encontré en la academia de un tipo de pupiloplastía que se llega a una técnica de pupiloplastía. Del presente artículo hay que saber qué es la técnica de la pupiloplastía estándar más un paso extra. Entonces aquí lo que vamos a ver es un tipo de técnica que promueve lo que es la academia. Entonces esta pupiloplastía se llama así, ¿verdad? Pupiloplastía de 4 tiros o 4 nudos en un solo paso. Entonces vamos a verla. Entonces, lo que ahí hablan es que usemos este tipo de entonces, miren, ahí habla de usar un forceps de iris muy parecido a los que usamos en retina, y pasar esta sutura de 10 ceros o 9 ceros con esta aguja recta, que es lo que estamos viendo aquí. Esta es la aguja recta, la sutura, y esta es el forceps de iris. Entonces, vamos a llegar a unir nuestro defecto y para evitar dañar, porque hacen demasiado énfasis en no estar jugando con una aguja dentro de cámara anterior, bueno, no jugando pues, pero manipulando. Entonces, inclusive cuando llegan a poner estos lentes de 3 piezas, se llega a hacer, o anclajes esclerales, se llega a ver que hacen esta misma técnica. Entonces, ponen en el lado contralateral una aguja de 27 gauge, o 26, como dice aquí en pantalla. Entonces, lo llama de asistencia de riel, porque de alguna forma la punta de tu sutura entra en
en el bisel de la aguja. Entonces de esa manera ya no tienes un objeto filoso dentro de cámara anterior y de esa forma puedes manipular y moverlo a través de la cámara anterior sin tener este miedo de estar dañando, ¿eh? Entonces, lo pasa aquí y entonces ya pasa. Entonces con tu mismo forceps o pinza de retina, jalas el asa, la sacas del otro lado, como vemos acá, y entonces ahí viene el nombre, ¿verdad? De los 4 nudos o 4 tiros. Entonces vas a agarrar este extremo y vas a meterlo 4 veces sobre el asa que jalaste para hacer 4 nudos o 4 tiros. Y de ahí nada más vas a jalar cada extremo de un lado y del otro y va a correr el nudo. De esta forma va a entrar el nudo todo dentro de cámara anterior, desde fuera del ojito hacia cámara anterior, y bueno, de esa forma estás jalando el defecto. Y bueno, dice que lo mismo hagas del lado contralateral y entonces ya tienes una pupila centrada, ¿verdad? Entonces, este es un caso de una catarata traumática con glaucoma y aparte midriasis, es decir, este ojito ya no volvió a tener una pupila. Entonces esto es posterior, bueno, se hace una cirugía de catarata, se hacen 2 trabeculoplastías y bueno, ya digo 2 flaps esclerales y ya de ahí empieza a hacer lo que es la reparación del segmento anterior. Aquí estamos viendo básicamente lo que dice la primera parte del video con nuestra sutura 9 ceros o 10 ceros, agarras, pasas recta, con el riel hizo todo mismo y ahí jaló los extremos y ¡fum! Corrió el nudo y lo mismo va a hacer en el otro lado. ¿Ah? Entonces ahí ya está centrando un poquito lo que es nuestra pupila y iris, ¿verdad? Para que tenga esta forma redonda natural que tanto hace énfasis el mismo. Entonces aquí nos recalca que son los 4 tiros o 4 nudos, ¿verdad? Entonces ya ahí estamos viendo una pupila un poquito más centrada. Algo que no entendí es por qué usan el mismo endoluminador de cirugía de retina en la cirugía. Pero bueno, nos dice mucho que usemos reformador de cámara, que es lo que estábamos viendo atrás. Y en esta misma también, ¿verdad? Igual aquí ya se hizo la cirugía de catarata. Aquí está el lente intraocular. Vemos aquí todo un sector atrofiado del iris y vemos cómo hace la técnica del riel para evitar lesionar más el iris. Entonces, de igual manera, estamos viendo cómo se está reformando este iris a un iris redondo, centrado, a una apariencia más normal. De ahí está pues ya más natural, ¿verdad? Está haciendo nuestros nudos, los 4 nudos o 4 tiros, y lo va a correr, y ya una vez corrido el nudo, pues ya está esto más centrado. Igual, insisto, no entiendo por qué no usa la luz del mismo micro y el y en cambio aquí vemos que usan el endoluminador. Y bueno, al final pues le deja una burbuja, ¿verdad? Todos sabemos que eso nos ayuda a mantener cámara. Entonces, como bien dice, este artículo está hablando de la pupiloplastia convencional, pero usando un paso extra, que es la endodiatermia, ¿verdad? Que se hace a través de este instrumento que estamos viendo en pantalla. Entonces, hay gente que inclusive usa láser, hay gente que usa vitrector para comer iris, hay gente que usa vanas, ¿verdad? Entonces, nos hace énfasis el artículo en que todos estos tipos de técnicas muy bonitos y todo, pero realmente causan inflamación. Entonces, llegan a afectar, pues también a largo plazo, pues diferentes cosas. Entonces, esta técnica lo que hace es usar menos cortes, por así decirlo, o vitrectores, menos inflamación, inclusive menos sangrado. Y bueno, habla que si llegara a haber algún tipo de sangrado, pues con el mismo cauterio, pues vamos a controlarlo, ¿verdad? Entonces, lo novedoso de esta técnica es que no elimina ni corta tejidos de iris, entonces es una inflamación mínima.
refiere el autor que tiene una curva de aprendizaje bastante corta, enseñable y controlable. Y bueno, proporciona excelentes resultados cosméticos. Y hay cosas que nos recomiendan como el uso de este cauterio bipolar y no monopolar. Por razones de seguridad se prefiere una punta roma, no puntiaguda, por lo mismo que hablamos de las técnicas convencionales. Y así evitamos rasgar o enganchar el mismo tejido del iris. Y bueno, habla que el iris pues se remodela, se mueve funcionalmente, geométricamente, sin mayor daño a la cámara anterior. Nos dice que podemos usar un poder del mismo de la endodiatermia de 0 a 40%, ya conforme uno vaya manejando y dominando la técnica, pues va a jugar un poquito más con este poder. Dice que pueden ser aplicaciones de 1 segundo no más para controlar esta reacción. Y bueno, entonces aquí tenemos básicamente lo que es la técnica. Aquí vemos una pupila discórica, ¿verdad? No está centrada. Entonces aquí vemos cómo está pasando de igual manera, como vimos en el video, es una sutura con punta larga. Y va a pasar, aquí está entrando de este lado. Más adelante vamos a ver el video para que entendamos un poquito más la dinámica. Yo sé que las fotos no se aprecian tan bien, pero bueno. Entonces aquí entra. Y aquí, bueno, ya sacó lo que es la sutura y hizo su nudo. Y bueno, ya hizo el primer cierre, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos por lo menos una pupila redonda. Habla de hacer la técnica clásica de 3-1-1. ¿Qué quiere decir esto? Hacemos en nuestro primer nudo, hacemos 3 nudos y luego hacemos un nudo y un nudo. Acuérdense que cambiamos de dirección en cada bordado. Algo curioso que, bueno, yo le presenté este caso al doctor JDL y él me dijo que él nunca había visto que hicieran los nudos dentro de cámara anterior, entonces esto es algo que dice que no es tan común, pero aparentemente los autores del artículo dicen que sí. Ellos son de Canadá, bueno, la autora es de Brasil, pero fue a hacer su fellow a Canadá al Prince Eye Institute, que es el de ICMED, que, bueno, la comunidad de oftalmología debe conocerlo, es un must en conocerlo, porque él es famoso sobre todo en estas cirugías de reparación de segmento anterior. Entonces aquí ya están haciendo nuestro nudo. Entonces aquí en la imagen D nosotros podemos ver cómo se está aplicando la endodiaterma. Si ustedes ven, si nosotros solo nos quedáramos con esta cirugía convencional, donde solo estamos haciendo el nudo, no nos quedaría tan centrado, ¿va? Por ejemplo, aquí en la imagen B, aquí haríamos otros nudos, ¿va? Pero nos queda una pupila no centrada, redonda, pero no centrada. Entonces aquí es donde viene este juego de la endodiaterma. Entonces aquí vemos la punta del cauterio y vemos cómo al aplicar la endodiatermia se contrae, ¿verdad? Que es lo que ya vemos en la imagen E. De la imagen D a la imagen E hay una contracción. Entonces aquí lo mismo está haciendo en la imagen F y en la imagen G vemos cómo se sigue contrayendo. Entonces aquí ya no nos queda tan redonda, nos queda como un poquito más ovalada la misma pupila. Entonces aquí nos dicen que podemos jugar nuevamente y hacer más nudos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Verdad? Nosotros pensaremos que de una vez ya centrando aquí, nos iríamos hacia lo más distal de la pupila, pero no. Se va hacia lo más centrado para dar esta apariencia redonda. Y es lo que estamos viendo. Si se dan cuenta, hay un cambio mínimo, ¿verdad? En cuanto a la coloración del iris. ¿Verdad? Aquí es donde se aplicó la endodiaterma y es totalmente normal porque es un cauterio. Pero realmente no se nota, ¿verdad? Más que en la lámpara de hendidura. Y bueno, lo único que nos comentan los autores es que en casos de que la pupila sea muy, muy pequeña, el cauterio puede ser aplicado circunferencialmente para inclusive agrandar el margen pupilar, que es lo que hablábamos. Entonces, sin más preámbulos, aquí vemos la técnica in vivo. Entonces, aquí está nuestra pupila discórica. Extrañamente en el artículo no mencionan qué fue lo que le pasó al paciente, pero bueno, está esta pupila discórica. Entonces aquí vamos a insertar nuestra sutura. 9 ceros mencionan que es esta. Con nuestra aguja recta está haciendo la primera entrada. Y ahí va, ¿no? Entra de arriba hacia abajo, sale la aguja. Y entonces
pasamos ahí. Con nuestras pinzas, estas pinzas son las mismas que se usan en retina, si se dan cuenta, o forceps, como menciona el artículo. Y con estas pinzas juega para hacer el nudo, la técnica 3-1-1. Y esto es lo que me decía el doctor Julio, ¿no? Que él nunca había visto que hicieran el nudo dentro de cámara anterior. Nuevamente aquí hay que pues usar bastante visco, ¿verdad? Porque no queremos estar chocando con endotelio y que nuestra córnea se llegue a inflamar. Entonces aquí ya hizo nuestro primer nudo, ya está un poquito más redonda lo que es la pupila. Corta ahí la sutura. Y bueno, entonces aquí viene lo bonito, lo novedoso. ¿Ven cómo se contrae? Lo mismo está haciendo, ¿ah? Ahí lo está haciendo. Entonces ya tenemos una pupila más grande, más centrada. Y entonces aquí vamos a dar otro punto para que esté más al centro, ¿verdad? Nuevamente nuestra técnica, entramos de arriba hacia abajo, hacemos 3-1-1 y ya tenemos una pupila más redonda, ahora sí. Y ahí va, ¿no? Siempre recordar el visco para poder trabajar bien en cámara anterior. Se escucha fácil, pero no es fácil. Y bueno, ya ahora sí nos vamos a la parte más distal. No se va a quedar con esta pipa quirúrgica, no va a estar bien cerrada. Entonces ahí ya tenemos este resultado, ¿verdad? Ya vemos esta pupila más redonda, más natural. Obviamente un oftalmólogo en la lámpara de hendidura sí se va a dar cuenta que es un iris manipulado, pero pues para fines del paciente y de su entorno social, etcétera, pues va a estar cómodo y obviamente todos los síntomas que llegan a referir a este tipo de pupilas discóricas, pues van a disminuir o quitarse. Por lo menos eso refiere el artículo. Entonces, ahí está. Se ve bastante bonito, bastante centrado. Jamás sangró. Entonces, y si llegara a sangrar, pues tenemos ahí el mismo cauterio a la mano. Esto pues, se puede confundir con heterocromía, pero es el chamusqueado del mismo cauterio, ¿verdad? Entonces, se ve muy bonito. Espero algún día poder aplicarlo. Hay diferentes tips que nos dicen los autores. Ella es la autora principal y el famosísimo Aik Ahmed va a ser padrino de mis hijos. Pero bueno, estos son los 10 tips que nos dicen los autores sobre este tipo de técnica. Entonces, recomiendan, por ejemplo, iniciar el cauterion en el estroma del iris en lugar del área más cercana al margen pupilar para evitar cualquier agrandamiento exagerado. Entonces, aquí nuevamente, si nos regresamos al video y es lo que vemos que están aplicando, ¿eh? Nos adelantamos esta parte. Va. Pam, pam. Va. Entonces, vean cómo no lo está aplicando justo en el margen, que sería el margen, ¿verdad? Sino algo más en medio, por así decirlo, ¿verdad? Y ahí se contrae. Entonces, lo que dicen ellos con este tip es que no lo hagamos directo en el margen porque si no se jala de forma exagerada. También el grado de contracción estromal, que sería el punto 2, tomar en cuenta el iris, ¿verdad? El grado de contracción del estroma del iris es mayor en iris de color oscuros que en los claros. ¿Por qué? Pues la misma acción térmica actúa diferente cuando hay más pigmento, ¿verdad? Entonces nosotros, países latinoamericanos, nos destacamos por tener iris cafés prominentes, ¿verdad? Entonces tomar esto en cuenta. Punto número 3, valorar ambos ojos, ¿verdad? Hay que documentar ambos ojos preoperatoriamente para intentar lograr esta simetría. Y bueno, es útil como referencia. Punto número 4, ojo con la atrofia o adelgazamiento. Obviamente no va a ser lo mismo un ojo que tenga atrofia sectorial o algún daño en lo que es una ausencia del iris, ¿verdad? Entonces, este tipo de técnica no la vamos a usar en todos los casos, ¿verdad? También hay casos donde sí va a estar indicada la prótesis. Entonces, tomar en cuenta eso. Punto número 5, no tan cerca del nudo. Es decir, no usar endodiatermia cerca del nudo porque el mismo mecanismo de la endodiatermia pues puede reventar el nudo. Punto número 5, revisar la punta del cauterio previo a sacarla de la cámara anterior, y es que a veces
No sé si alguna vez han usado un cauterio, pero a veces se queda pegado en la punta. Entonces, a veces uno está queriendo ya terminar la cirugía y cuando retrae algo no se dio cuenta que estaba pegada. Entonces, así podemos ocasionar un desgarro del mismo iris. Probable decoloración del iris, sobre todo en estos iris claros, ¿verdad? Este iris azul, ¿verdad? Bueno, aquí no es tanto el cambio de color, pero sí se llega a ver, sí se llega a notar. Y si fuera todavía más claro, pues con más razón se llega a notar. ¿Va? 8, las veces que sea necesario. Entonces aquí nos dicen que hagamos esta endodiermia las veces que sea necesario para conseguir esta pupila centrada. Y entonces aquí lo único que yo no sé es si hacerlo las veces necesarias nos va a dar un poquito más de inflamación, pero bueno, en fin, es lo que mencionan ellos en el artículo. Entonces, algo importante que yo les decía al momento de estar viendo el video es que yo pensaba que iban a hacer primero todos los nudos, si no, esto va con el punto 9. Entonces ellos dicen que alternemos un punto y endodiermia. ¿Va? Porque así vamos a ir jugando, ¿verdad? Nosotros vamos a ver viendo, ¿verdad? No estamos haciendo todos estos, ¿verdad? Simplemente aquí ya está aplicando la endodiermia y entonces aquí más adelante ya están diciendo, bueno, metamos otro punto. Y así vamos a tener un resultado más fácil centrado, supuestamente. Y bueno, nos dice que no hay un tamaño ideal pues, de una pupila. Todos sabemos que una pupila no mediática es de 2 a 4, ya mediática de 4 a 8. ¿Ah? Entonces ellos ponen una media de 3,5 milímetros como, no sé, consejo. ¿Va? Entonces, nuevamente, casos perfectos para la endodiermia son pupilas con forma pues descentrada, correctópica, irregulares, pero pues no que tengan que no tengan ausencia del mismo tejido, ¿verdad? Entonces, ahí ya, como les dije previamente, pues podríamos pensar tal vez en una prótesis. Y las irregularidades como la iridiodiálisis o el coloboma son perfectos para este tipo de técnica. Entonces, ¿qué ventaja nos da la endodiermia en estas técnicas convencionales? Pues son varias, ¿verdad? La remodelación de pupila es relativamente fácil, ¿verdad? Es un paso extra, sí, pero pues bueno, no hay complicaciones o efectos adversos con esto. Y no estamos usando bitector, no estamos usando láser, entonces aquí pues supuestamente esto inflamando, no estamos extirpando nada de iris y pues bueno, no sangra. Y bueno, si el defecto del iris es demasiado grande, es posible que no haya suficiente tejido para reaproximar o reformar la pupila y bloquear la endodiermia. Entonces aquí ya podríamos optar por esta prótesis, ¿no? Entonces, complicaciones, pues realmente no refieren muchas. Por ejemplo, este es un caso de un paciente que se le aplicó la endodiermia. Es un postoperado de 10 años. Entonces, pues sí tiene algo de apariencia como heterocromía en el mismo iris, pero pues está entre el chamuscón. Refiere también que rara vez se encontraron a ver una regresión de los puntos donde se aplicó la endodiermia, es decir, que donde aplicaron el cauterio, ¿va? Que se retrajo, que vuelva a su lugar donde estaba antes o previo a esto. Entonces, son muy poquitas las complicaciones y pues solo mencionan esta breve regresión que se llega a ver en muy pocos casos. Entonces, es muy bueno. Y pues, nuevamente aquí como ventajas de este es que es un método sencillo, mínimamente traumático y es fácil de aprender. Y bueno, esta sería la bibliografía que se utilizó en el estudio. No sé si alguien tenga alguna duda, algún aporte que quiera decir acerca del tema. Yo tengo una duda, Rafa. ¿Mm? Con relación al cauterio que se usa, ¿tiene alguna graduación o es estándar el cauterio que se usa? Por ejemplo, el cauterio que conocemos normalmente uno lo puede subir, bajar de 2 a 8, pero este en específico, no sé si el artículo mencionaba si tiene algún rango específico. Dice que se puede utilizar de 0% a 40%. No sé cómo funciona de 0%, pero me refiero, quiero pensar en irlo subiendo gradualmente. No recomiendo arriba de 40%.
Ah, listo, gracias. Vale. No sé si alguien tiene o había visto esta técnica. Yo realmente no la vi. Yo sigo a Ike Ahmed en Instagram y él compartió la portada de este artículo. Lo busqué muy bonito en Sci-Hub para no pagar. Y si alguien lo quiere ver, con mucho gusto lo puedo mandar para que lo lean. Y disculpen si no lo mandé antes, pero tuve que ir a Chichicastenango y olvidé mi computadora. Bueno, creo que es interesante el tema, ¿verdad? Ya más adelante van a tener la oportunidad, como dice el doctor Ocampos, que espera en algún momento realizarla. Entonces van a tener la oportunidad los residentes de ver al doctor León operando, porque sí, él hace la técnica, no la técnica del artículo, ¿verdad? Sino la convencional. Y eso, ya en el camino de la práctica de cada uno de ustedes oftalmólogos, ya ahí ya pueden desarrollarla, ¿verdad? Entonces, eso sería, ¿verdad? La clase del día de hoy. Solamente pedirle a los expositores de que cuando